para ganarnos la vida pensé, bueno, pues nada, o sea, voy a ir a las fábricas más importantes de Elche a ofrecerme como contable. Fui a la fábrica de Ripoll, de Facasa, de todas las más importantes, y en todas me dijeron lo mismo. Uy, tan joven, y además mujer. Claro, en aquella época todos los que estaban en contabilidad eran hombres, todos. Bueno, pues pienso lo que pienso y digo, bueno, pues de alguna manera tengo que ganarme la vida. Éramos 4, fíjate, mi madre tenía solamente 43 años, ¿eh? Yo tenía 15, mi Lola tenía 11 y mi Pepita 3 añitos. 4 personas teniendo que comer y teniendo que ganarse la vida. Bueno, pues pensé lo que pensé y digo, voy a enseñar lo que me han enseñado. Y tuve la gran suerte, porque he tenido suerte siempre, de que aquello era un barrio joven de parejas que tenían niños pequeños. Y cogí un lápiz, porque entonces no existían los bolígrafos, y un papel, una libretica, y fui por todo el barrio preguntando, mire, voy a poner un colegio. ¿Ustedes tienen algún nene o alguna nena pequeño? Ay, sí, el primer sitio que fui, me dijeron ya que sí. Y mi primera alumna se llamaba Matildita, ¿sabes? Matilde. Bueno, pero ¿sabes una cosa? La primera semana tenía ya 35 alumnos, o sea, por el barrio. Pero es que a la segunda semana tenía 50, o sea, aquello era... Y claro, los habilitaba en la casa que había comprado mi madre para vivir. Entonces, aquello eran 4 casicas diseminados. En la calle, se llama Antonio Gómez Vicente, y estaba delante de las Chimeneas, que era una fábrica de yeso de Miguel Román. Entonces, claro, da la casualidad, la gran suerte, que detrás de la casa donde había vivido mi madre, donde había comprado mi madre, había un solar, y que lindaba con el patio de la casa. Bueno, me entero de que los que promocionaban aquello se llamaban Manuel Mora y Miguel Román. Hablo con ellos y les digo, miren, necesito que me hagan un colegio, o sea, que me hagan un edificio, un colegio. O sea, una habitación que dé a la calle, con un pasillo, con un salón muy grande, un patio para recreo de los nenes, con un servicio y tal y cual. Yo digo, por favor, pasen presupuesto. Todo eso a los 15 años, ¿sabes? Que yo misma me asombro. Y me dice Manuel Mora, mira, he sacado cuentas y cuesta 35.000 pesetas. Digo, mire, don Manuel, tenemos 32.000. Si nos lo hace usted por 32.000, de acuerdo, si no, porque 3.000 pesetas en ese momento eran muchísimo dinero. Lo teníamos porque habíamos vendido el Buick que teníamos y además del accidente de mi padre habíamos cobrado un esto. Bueno, ¿cómo se llama? Un seguro. Un seguro. Bueno, entonces, claro, había comprado mi madre la casa donde vivíamos y ahora era el colegio. Pues el hombre, claro, ver 4 personas tan jóvenes y tal y cual, no sé qué, lo hizo por 32.000. Lo hizo por 32. Y fue, es que me emociona aún, porque fue básico para poder sobrevivir. Mira, enseguida, o sea, nos pagaban 3 pesetas a la semana, pero teníamos 80, en esas fotografías que vas a enseñar, tenía 80 y pico de alumnos. Resulta que, claro, yo no podía enseñarles a todos, necesitaba ayuda. Y la ayuda fue mi madre, que les enseñó a leer a todos, y mi Lolita, que tenía a los cagones, que decían entonces que eran de 3 añicos. Y entonces, pues oye, les contaba cuentos, les dibujaba princesas, y así pudimos de eso. Ten en cuenta que, claro,
surgieron, fue muy fácil, porque todo el mundo daba facilidades. Lo primero que ocurrió es que el ayuntamiento me envió a Armando Munuera, que estaba empleado en el ayuntamiento en obras, a ver aquello cómo estaba. Me dijo: Armando, María Teresa, ya quisieran los colegios públicos estar como está este colegio, porque claro, un colegio nuevo, había comprado pupitres en una carpintería Maciá que había allí a la orilla de las vías del tren. Porque ten en cuenta que en el año 52, lo que es ahora la Avenida de la Libertad, aquello pasaba el tren por arriba. Figúrate tú. Entonces fíjate qué odisea era, porque me venían alumnos de la otra parte de la vía, ¿sabes? Mira, una persona que recuerdo con muchísimo cariño era Aurora, la mujer de Diego Agulló. Pasaba con sus dos nenes a llevármelos al colegio. Mira, con unos tacones, ¿sabes? Y era una mujer muy atractiva, muy guapa. Y resulta que pasaba la vía con los tacones, ¿sabes? Para llevarme a los nenes, a sus dos nenes. Bueno, ¿qué pasa? Que ya tenía solventado lo del ayuntamiento. Pero entonces viene el inspector José Bartet, de enseñanza primaria. De enseñanza primaria, y me dice: bueno, vamos a ver, estás enseñando muy bien, lo estás haciendo todo muy bien, pero tú no tienes el título de maestro. Entonces tú necesitas que alguien te preste el título para que el colegio lo regente esa persona. Y entonces efectivamente él mismo me encontró, Manuel Antón se llamaba, que tenía la carrera de abogado y tenía la carrera de maestro. Y me cedió el título de maestro. Le pagaba 50 pesetas al mes. Sí. En fin, pasaban cosas estupendas. Y bueno, claro, yo les enseñaba, todo se lo enseñaba cantando, porque éramos tantos que yo no podía alumno por alumno. Entonces los meses del año, los puntos cardinales, los ríos españoles, las cordilleras españolas, o sea, todo era cantando. Y claro, y les enseñaba también geografía, les enseñaba todo lo que me estaban enseñando a mí, me habían enseñado a mí en primaria. Pero claro, los iba subiendo de nivel, porque estuvieron 5 años conmigo prácticamente los mismos alumnos. Y claro, a última hora ya les enseñaba ortografía, les enseñaba correspondencia, les enseñaba escribir a máquina, tenía una máquina de escribir también. Y otra cosa, por la noche también tenía alumnos que eran chicos y chicas que no sabían leer y que les enseñaba a leer y tal. Y hasta tuve un alumno de contabilidad que desde la Academia Cos de Tortosa me enviaron el libro del maestro por si tenía alguna duda. Y una cosa muy curiosa, en la misma baldosa de Antonio Gómez Vicente vivía Miguel Hernández, el gitano señorito, el marqués de Carrús, que tenía varios apodos. Y ¿sabes qué? Era muy elegante, era un chico, entonces era representante y prometía mucho, como que fue luego empresario, o sea que tuvo fábricas de zapatos y tal. Y fue a enseñarse conmigo francés. Le di clases de francés. Sí. O sea que iba muy bien, iba muy bien. Yo en aquel entonces, claro, tenía que ponerme al día de cómo se enseñaba. Y iba a la librería Atenea, a las 4 esquinas que estaba, donde está ahora la joyería Jabaloyes. En la casa antigua había una librería que se llamaba Librería Atenea. Y allí, o sea, cuando salían a las 12 del colegio los niños, me iba a la librería Atenea y un señor, que me va a ayudar Antonio, ¿cómo se llamaba? Don Francisco Agulló Soler, sí. Que ese señor fue el último
presidente de la Asociación de la Prensa de Elche, porque antes de la guerra del 36 hubo en Elche la Asociación de la Prensa, porque en Elche hubo 4 o 5 al mismo tiempo semanarios, bisemanarios, y algunos de ellos en algunos meses fueron diarios. Y entonces por eso Elche tenía la Asociación de la Prensa. Y este señor fue el último presidente, don Antonio Agulló Soler. Ese señor es el que me informaba cómo estaban enseñando en los colegios públicos. Entonces enseñaban a leer primer rayas, segundo rayas, tercer rayas y manuscrito. Porque en aquella época todo el mundo escribía con pluma, o sea, y escribía a mano. O sea, las empresas sí que tenían la máquina de escribir, pero todo el mundo escribía las cartas familiares y cosas que tenía que pedir a otras empresas o no sé qué. Y claro, los niños cuando sabían leer todas las letras, porque cada página había una letra diferente, y cuando sabían leer todas las letras del manuscrito, es que sabían leer de verdad, ¿sabes? Sí. Y luego resulta que había unos cuadernos, los cuadernos Salvatella, que eran de sumar, restar, multiplicar, dividir y problemas. Claro, todo eso, habían libros de caligrafía, o sea, libretas de caligrafía. O sea, todo eso me ayudaba a poder llevar tanta envergadura de niños, ¿sabes? Y claro, mi madre es que es la que enseñaba a leer a todos. Y yo pues impartía todo lo demás, la cultura general. Y así estuve 5 años. Pero claro, o sea, hasta los 20, de los 15 a los 20. Fue maravilloso porque, claro, en aquella época quien llevaba a los niños al colegio eran las madres. Y yo conecté maravillosamente bien. Y resulta que las convencí hasta que hicieran un uniforme a las nenas, que era un uniforme azul marino, con unos cuellos blancos, que bueno, como se ven en las fotos, estaban guapísimas. Y nada, todo muy bien. Pero resulta que cuando tenía 20 años yo estaba completamente agotada, porque imagínate, o sea, de los 15 a los 20, es una edad que, bueno, y tuve la gran